ayer, donde de verdad hubo una asistencia muy positiva, y le damos gracias al Señor porque ya nos quedan 11 clases y así vamos a llegar al punto de graduar a nuestros niños. Amén, gloria al Señor. Eso es un tiempo maravilloso donde nuestros niños están aprendiendo cada vez más y más. Todo aquel que se quiera unir a este grupo de trabajo, está el espacio, está el tiempo, está el deseo, pero eso sí les digo, este trabajo en el Señor con los niños es de gran amor, de mucha pasión, de mucha entrega, porque del Señor es quien recibimos la recompensa. Gloria al Señor. Vamos a pasar a nuestros niños, por favor, al salón. Todos allí. Todos se quedan aquí abajito. Gloria a nuestro Dios por estos niños cumplidos, puntuales, que vienen a la casa del Señor a aprender de su palabra. Y a cada uno de ustedes, papitos, de verdad que es un privilegio también poder tenerlos aquí, a pesar de que muchos todavía están viajando, muchos están compartiendo en familia, y esperamos que allí también ellos glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Amén. Bueno, este próximo viernes tenemos vigilia. Cordialmente todos invitados a la casa de mi hermana. Yo los invito a la casa de mi hermana Esterly. El viernes a las 6:30 de la tarde estaremos allí, ahí por el grupo. Ella ya publicó, ella ya delegó, ella está con toda la disposición. Entonces esperamos que toda la iglesia nos pueda acompañar a este tiempo de vigilia, viernes 6:30 de la tarde, barrio Colinas del Río. Allí vamos a estar reunidos para esta preciosa vigilia, tiempo de oración e intercesión. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar, vamos a darle paso a la palabra del Señor. Y allí donde usted está, Señor, qué bueno es poder venir delante de ti, Señor, qué bueno es venir a tu casa a escuchar una porción de tu palabra, mi Dios. Pido que esa porción en esta mañana pueda entrar a mi corazón y yo pueda ser hacedora de esa palabra, bendito Dios, que podamos ponerla por obra. Gracias por cada familia que está aquí reunida, Dios, pero también gracias por aquellas familias que están en sus hogares, que están viajando, que están compartiendo, mi Rey. Pedimos que allí donde se encuentren, Señor, tu gracia, tu favor, tu misericordia también les acompañe. Padre, y en esta mañana toma un control absoluto de todo este tiempo de prédica, de todo este tiempo de enseñanza, para que sea solamente tu presencia obrando en nuestras vidas. Te podemos adorar, te podemos bendecir y pedimos que a través de tu palabra seas tú transformando nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Buenos días. Dios les bendiga. A ver, una sonrisa. Demuestre que descansaron, que durmieron hasta tarde. Los que les gusta dormir, los que comieron pescado o carne o pollo. ¿Cuántos están en bendición? Amén. Estamos en bendición de parte de Dios. Bueno, ha sido una semana, no de recogimiento, sino una semana
en donde seguimos dándole la gloria a Dios, seguimos exaltando su nombre, que es lo importante, y pidiéndole que tenga misericordia de nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Y vamos a seguir hablando sobre la idolatría. Hoy voy a hablar de usted. Dígale al que tiene a su lado, van a hablar de nosotros. Hace 8 días hablamos de vanidad de vanidades, todo es vanidades. Ya hablamos de la idolatría a imágenes, a santos. Hemos hablado también de la vanidad de pronto que se puede tener hacia alguna cosa. Se le da un valor sobreestimado. Pero en este caso, a veces nosotros somos nuestros mismos dioses. A veces yo me gobierno y es lo que yo diga, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, y todo es yo y yo y yo y yo. Entonces vamos a mirar, porque aún tenemos que deshacernos de esa área, entregársela al Señor y reconocer que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Ya están allí? Daniel 4:30 dice: y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí está hablando el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿a quién se está refiriendo el rey ahí? A él mismo. Miren el orgullo y la altivez y la vanagloria que él tiene, porque él mismo dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que quién construyó? Yo, dijo él. Yo he construido. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Nabucodonosor, como rey, no quiere reconocer a Dios como su Señor y Creador. Y no solamente eso, sino reconocer que tiene lo que tiene porque ¿quién se lo ha dado? Dios. Hace lo que hace porque ¿quién se lo permite? Dios. Y eso usted tiene que reconocerlo en su vida. Si nosotros miramos, vamos unos versículos más atrás, desde el versículo 25, viene una sentencia. Dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Y mire lo que dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Nabucodonosor no quería reconocer. Mire, hermanos, este es un gran problema en el ser humano, cuando o le dan un poquito de poder, de autoridad, o un poquito de mejor vida. No querer reconocer que Dios es quien gobierna, que yo dependo de Dios. Y aquí Daniel le está dando esta sentencia al rey de parte de Dios. Le está diciendo, lo está guiando a reconocer, a que él pudiera en su corazón entender que somos lo que somos por causa de Dios, y tenemos lo que tenemos porque Él nos lo ha permitido. Versículo 26 dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que ¿quién gobierna? El cielo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia,
y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, y viene lo que él habló. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Yo no sé cuál será su forma de hablar delante de Dios. ¿Cuántos han dicho mi casa, mi trabajo, mi? Y que no, yo compré. Y es que yo. Yo hice, yo compré, yo construí, yo fui, yo vendí, yo traje, yo hice. O esto es mío. Y todo lo hablamos en primera persona, como si no hubiera alguien más que fuera ese proveedor para nosotros. Entonces muchas veces en nuestra manera de hablar nos hacemos dioses. Muchas veces en nuestra manera de hablar no queremos reconocer, hermano, usted respira no porque usted quiera, es porque Dios se lo está permitiendo. Y usted es lo que es, hace lo que hace porque Dios se lo permite por su misericordia. Pero a veces somos dioses de nuestra propia vida. Yo tengo, yo puedo. Es que yo me he esforzado. Sí, claro, usted tiene que esforzarse. Usted tiene que ser valiente. Pero estamos en nuestra mentalidad, en nuestro corazón, de pretender que todo lo bueno que nos pasa es por a veces nuestros propios méritos. Mire a Nabucodonosor. Aunque ya Dios le había dado la sentencia de qué le iba a pasar si él no reconocía el señorío y el gobierno de Dios sobre su vida, aún era altivo y prepotente. Y ya sabía él la consecuencia. O sea que ¿quién era el Dios de Nabucodonosor? Si él fue el que construyó la gran Babilonia, dijo él, esta es la gran Babilonia que ¿quién construyó? Yo. Y dijo, con la fuerza de mi majestad. O sea, ¿a dónde estamos dejando a Dios? A veces en una conversación donde no somos capaces de decir, Dios me permitió ir, Dios me dio la provisión, yo tengo la familia que tengo por causa de ¿quién? Porque usted es un buen esposo y una buena esposa. No creo mucho. Por la bendita misericordia del Señor. Entonces en nuestra manera de hablar y muchas veces dentro de nuestro corazón está ese orgullo de querer ocupar siempre el primer lugar, de querer ser el protagonista de nuestras vidas, de querer ser el que titule y al que vean. Pero escúcheme bien, esto sucede es cuando pasa lo bueno. Cuando usted está en necesidad, ¿también es usted? ¿O a dónde corremos? Porque es yo hice, yo compré, yo tengo, yo construí, yo fui, yo vendí, yo tengo, yo puedo, yo hago, yo esto, yo lo otro. Pero cuando hay un problema, pues también es yo necesito. Pero este yo necesito ya no es de que usted mismo pueda. Y en este caso sí corremos a Dios. Cuando llevamos una vida de yo tengo, yo hago, yo esto y yo lo otro, pero llega el momento en que Dios nos permite reconocer. Ahora, el hecho de que yo diga yo necesito o por favor ayúdame, no quiere decir que yo esté reconociendo a Dios como Dios. Porque muchos de nosotros hemos corrido a Dios en momentos de problemas, pero cuando hemos obtenido la solución, ¿qué hemos hecho después? Nos hemos apartado, o sea que no reconocimos a Dios. Simplemente entendimos que pues Él tiene que darme, o
o a mí me han dicho que Dios soluciona problemas, pero a veces no reconocemos a Dios como Dios. ¿Qué tanto dependes tú de Dios? Él es tu Señor, tu gobernador. Él es tu Rey de reyes y Señor de señores, tu Creador, tu Salvador. O simplemente lo queremos tener como un amuleto. Mire, hay hijos que quieren sacarle los ojos a sus papás para ellos obtener lo que quieren. Su ropa, su maleta para el colegio, sus libros y muchas cosas, y le sacan los ojos a los papás. O sea, y a veces no le importa de dónde tengan que, o sea, puede darse cuenta que su papá no tiene, pero le hacen su pataleta y lo que sea. Y cuando obtienen lo que quieren, no reconocen que fue su papá y su mamá los que se esforzaron. Uy, tremendos zapatos que compró, le dicen en el colegio. No, yo obtengo lo que quiero. Yo. Pero no son capaces de reconocer o de ser agradecidos que esa ropita que tiene puesta, ¿de dónde salió? Del trabajo, del esfuerzo de sus padres. Y a veces nosotros somos así con Dios. Vamos a chicanear, el término chicanear, de lo que tenemos y de lo que creemos que somos, haciéndonos dioses a nosotros. Y sacamos a Dios muchas veces de nuestro corazón y de nuestro vocabulario. No es que yo soy el que he construido, yo soy el que tengo. Y con ese tipo de personas que no reconocen que Dios es el que gobierna, Dios va a tratar. En muchos Dios está tratando. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozca que Dios da, Dios pone, Dios quita con quien Él quiere. Esto no se trata de si usted tiene más conocimiento que yo o yo más que usted. No, mire, yo puedo ser el pastor por la misericordia de Dios, pero usted puede ser quien tenga más conocimiento que yo. Usted muchas veces puede ser más utilizado que yo. Pero ¿quién es el pastor? Ahora, ¿soy pastor por qué? ¿Porque me plació? ¿O porque yo tengo que reconocer que Dios es quien me puso aquí? Entonces usted, hermano, en lo que usted cree que es, que tiene, que hace, su posición, etcétera, etcétera, debe analizar su vida. Debemos tener cuidado con nuestras palabras, porque por medio de ellas podemos estar haciéndonos dioses, dioses nuestros. Nuestro propio Dios puedo ser yo. Tu propio Dios puede ser tú. Es que tú eres el que hace, es que tú eres el que... Y tú. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podemos pensar que yo? ¿Hay orgullo dentro de nosotros? ¿Hay altivez, hay prepotencia, hay vanagloria? Pero escúcheme bien, esto sucede es cuando sucede lo bueno. Analice su vida, que usted saca pecho cuando logra éxitos. Usted publica cuando usted tiene cosas buenas, cuando se siente exitoso. Y hoy en día, mis hermanos, todo esto tiene que ver con corrientes filosóficas, con corrientes psicológicas que quieren aumentar tu ego y tu autoestima, dándote a entender que no necesitas a nadie y que eres mejor que otros. Y si no lo eres, estás trabajando por ser mejor que otros.
Y esto enseña la psicología, la filosofía y todas estas. Usted mira en las redes sociales y entonces encuentra memes o encuentra escritos donde esos escritos o esas cosas quieren aumentar tu autoestima. Y te hablan como: no confíes en nadie, confía en ti mismo, porque tú puedes, porque tú esto, porque tú aquello. Y entonces por allá el diablo te pone un pensamiento que tú un día le contaste algo a alguien y por eso sufriste un problema. Ah, sí, no debo de contarle nada a nadie. Y a veces ni al mismo Dios queremos ir a decirle: Señor, me pasa esto. Hay personas que se ahogan en sus propios problemas, en sus propias situaciones, porque puede Dios haberle enviado la persona para ayudarle y no, o sea, yo puedo, yo soy. Entonces, ¿a dónde está Dios en nuestra vida? Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Mire, usted sabe que hoy las redes sociales se prestan para absolutamente todo. Todo. Hay motivadores, hay filosofías, hay psicologías, hermanos, que sin usted darse cuenta, le sacan a Dios de su vida, le sacan a Dios de su corazón. Usted deja de confiar en Dios para empezar a confiar en lo que usted cree que puede hacer en sus fuerzas. Hace poco estaba hablando con una pareja que están apartados del Señor. Y ellos por muchos años sirvieron en la iglesia, en la alabanza, en los niños, en los jóvenes. Y mejor dicho, en cuanto ministerio se presentara, querían estar y hacer parte y titular y protagonizar. Y era él, yo. No estaban buscando a Dios, sino estaban buscando ser protagonistas de su propia vida. Y querían que pues la gente hablara de ellos y no de Dios. Es que cuando el hermano tal me predicó, es que cuando la hermana tal me visitó. No, usted vaya y hable que yo oré por usted. No, vaya y hable que Cristo obró en tu vida. Yo no somos nada. Entonces buscamos a veces esa popularidad, y esta pareja resulta que por algunas situaciones de la vida se apartaron del Señor. Una de las razones por las que ellos servían en la iglesia era porque querían que Dios les diera bendiciones sobreabundantes, dinero, éxito, etcétera, etcétera. Y después de estar apartados, la conclusión que ellos sacaron, me dijeron: es que mire, cuando estaba en la iglesia no me iba tan bien como me está yendo ahora. Ya estaban apartados en el mundo. Hasta llegué a su casa y estaban tomándose unas cervezas. Y venga, Albeiro, tómese una con nosotros. Oye, es que mire, ahora sí tengo el trabajo, tengo esto, me está yendo así, y le dije yo: y cuando se mueran, ¿para dónde se van a ir? ¿Será que ellos mismos se van a poder salvar? Nosotros nada podemos hacer para salvarnos. Aquí terrenalmente la persona puede creerse su propio Dios. Hay personas que tienen esta frase: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y así no la diga, la tiene en su corazón. A mí nadie me manda. Yo soy el que decido porque si hago o no hago. Pero va a llegar el momento en que tú no decides, sino que tú mismo con tu actitud estás marcando tu destino. Si estás confiando o no estás confiando en Dios. No, pero es que yo soy bueno, dicen las personas. Supongamos que se puede ser bueno. Ahora, ¿tú crees que con lo bueno que tú hagas vas a heredar el reino de los cielos? Nada de lo que tú hagas va a hacer que tú te ganes el favor de Dios para salvación. Nada.
de lo que nosotros hagamos. Pastor, entonces estoy perdiendo mi tiempo. No, es que lo bueno que tú hagas, no lo haces para ganarte el favor de Dios. Lo bueno que tú haces, lo haces porque ya te ganaste el favor de Dios. Y ese debe ser nuestro comportamiento. Hacer lo bueno, no para ganar, sino porque ya nos ganamos el favor de Dios. Le decía yo a mi hijo para que entendiera un poquito. Los que trabajamos, los que tienen un trabajo, ¿a ti te pagan para que trabajes o te pagan porque trabajaste? ¿Te pagan? Porque trabajaste. O sea, pasaron los 15 días o al que le pagan mensual y te pagan ese mes. Tú no empiezas a trabajar hoy y no te dicen toma. No, tienes que hacerlo. Entonces nosotros, hermanos, no hacemos buenas obras, no oramos, no leemos la Biblia, no somos buenos cristianos para ganarnos el favor. Nosotros lo hacemos porque ya el favor de Dios está en nuestras vidas, porque reconocemos que Él es nuestro Dios. Saca de tu mente, de tu corazón. Mire, el internet te va a mostrar frases muy bonitas, que donde tú estés ofendido con alguien y preciso te sale la frase de no confíes en nadie. Ay, sí, y antes le escriben amén. Y va a seguir creciendo tu odio. Y te vas a convertir en tu Dios, un Dios que odia a los demás, un Dios que no perdona. Y lógicamente, si en tu corazón no hay ganas de perdonar o el deseo o la obediencia para perdonar, ¿vas a hablar de perdón? No. No, y puedes decir, no, es que este es mi pensamiento. Y ahí es donde sale el yo pienso, el yo creo, es que a mí me parece. Sí, la Biblia lo dice, pero yo creo que no es así, que no, hermanos. No escribas tu propia Biblia. No acomodes tu vida. No acomodes la Biblia a tu vida. Acomoda tu vida a la palabra de Dios. Adapta tu vida a la palabra. Deja que Dios sea tu Dios. Deja que sus palabras sean lo que te gobierne y dirijan tus pensamientos. Entonces todos estos movimientos filosóficos, psicológicos, te hacen pensar, aumentan tu ego, tu autoestima, y empiezas a pensar que no necesitas de nadie y que eres mejor, que tú puedes conseguir, es que yo puedo, yo no necesito que, es más, llegan al punto, hermanos, de no recibir un consejo, y en su corazón ni recibirlo ni pedirlo. ¿Cuántos han necesitado un consejo en algún momento? ¿Y usted lo ha pedido? ¿O ha buscado en internet a ver qué dice internet? Miren, ahí estaba yo viendo un video y decía las 3 pastoras más peligrosas del mundo. Y yo dije, guay, menos mal son solo 3. Y las nombraron. Y yo decía, sí, las conozco, he escuchado su supuesta predicación. Es más satánica que cristiana. Una de ellas induce a las mujeres a que odien a sus esposos. Y tiene en su corazón un movimiento feminista de guiar a las mujeres a que ellas pueden, a que ellas sí, a que no se menosprecie, desecha ese hombre que... Y uno dice, ¿hasta dónde? Pero no leen ni un solo versículo. Pero ¿saben qué hacen las mujeres que la escuchan? Se paran y aplauden. Y ahora, ¿qué tipo de mujeres cree usted que ella maneja? ¿Santas?
que confían en el Señor, que entienden que deben ser mujeres sujetas, esforzadas, valientes, arrepentidas, o está formando un ejército de rebeldes? Entonces debemos tener cuidado, porque aún enseñan que Dios es machista. Hasta Dios hace parte ya del patriarcado. Entonces no tenemos por qué sujetarnos. ¿A cuánto les cuesta humillarse delante de Dios? Piense ahí, no levante su mano. Pero que usted entiende y siente ese deseo y de un momento como que sus rodillitas se doblan solas. Y levanta usted sus manos porque usted entiende que Dios es quien gobierna, que es un deleite humillarse delante de Dios. Pero hay gente que aunque es cristiana dice no, aquí derechito que me vean, que soy yo. No, qué vergüenza estar ahí tirado y mírelo llorando, mira, hasta los mocos se le salieron. Y el que está ahí o la persona que está ahí humillada delante de Dios está recibiendo de lo mejor. Porque muchas veces esa dureza de corazón no nos permite disfrutar de las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos disfrutan estar en la presencia de Dios? Y muchas veces piensan que no, pues aquí estoy. En su mente criticando y disociando. Y al que ve arrodillado, usted debe tener más hijo del diablo. Y a la hermana que está allá con sus manos levantadas, reconociendo que Dios es que gobierna, pero con sus mejillas bajan lágrimas, está quién sabe ya qué haría. ¿Sabe qué está haciendo? Reconociendo a Dios. Estamos humillándonos delante de Dios. Porque nos han enseñado que humillarnos es malo. ¿A cuántos sus papás o alguien le dieron el consejo? Mi hijo, de nadie se deje humillar. ¿A cuántos le dieron ese consejo? Déjese humillar de Dios. Deje que Dios lo humille. Humíllese delante de Dios. Es lo mejor. Y muchos seres humanos nos van a humillar, pero pues yo tengo en mi corazón que yo no soy lo que el ser humano diga. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y somos hijos de Dios. ¿Hay algún título más alto que ser hijo de Dios? Claro, ese título no le dan un cartón así o no se necesita corbata para aquí, ¿cierto? Pero sí tiene que dar un testimonio de quién le dio ese título a usted. Si tú confías en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu ego, en lo que tú puedes hacer, tú sabes que eso va pasando. ¿Cuántos saben que usted no tiene la misma fuerza que hace 7, 8 años? Algunos pueden estar en la cúspide, donde dicen esto nadie lo derriba. Pero va a llegar un momento, hermanos, que usted vaya a arrodillarse y le suene hasta el pelo. Y usted vaya a querer levantarse y mi amor, me toca mi cielo. Imagínate que estaba orando y me agarró un dolor aquí. Cuando yo me acuerdo que yo me dobla, hasta me caía, eso no me olía nada, hermano. Ahora me doy cuenta que no soy el de antes. Así me ve así enterito. Pero por ahí me suena una cosa que otra. Hasta jugando cartas, que estaba jugando, y iba a estirar la mano y ¡trac! Y la recogía y volvía y sonaba. Yo, y Señor, ¿qué pasa? Y Dana se me reía. Decía, papi, ¿estás como viejito? ¿Cómo? Todo eso me hace entender que necesito de Dios, hermanos. Que todo eso en lo que yo confiaba, en mi propia fuerza física, ¿qué está pasando? Se está acabando. Las que confían en su belleza, eso se acaba. Pregúntele a su abuelita y verá. El conocimiento. ¿Cuál va a ser el único conocimiento que te va a servir para lo eterno? El de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no te prepares.
Pero no pongas por encima tu conocimiento, tu ego, más que el de Dios. Amén. Entonces tú y yo debemos entender, uno, que necesitamos de Dios. ¿Cuántos reconocen que necesitamos de Dios? Y que Él está sobre nosotros. Pero también que Jesús está sobre mí y que dependo totalmente de Él. Porque es que muchos quieren depender de Él cuando hay una necesidad. No quieren depender de Él cuando todo va bien. Cuando todo va bien, a veces muchos se olvidan. Yo estaba hablando ayer con Janerlis. ¿Cuántos vieron en esta semana? ¿Cuántos fueron espirituales? Las historias bíblicas en el televisor, en muñequitos. Porque es que para niños se explican mejor. Ayer como a las 7 estaban dando las historias bíblicas. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué aprendemos. Aunque muchas veces podrán llegar y ver al pastor viendo las historias bíblicas. Ay, pastor, y en muñecos. Bueno, y dieron la historia del hijo pródigo. Claro, ya en ese tiempo, etcétera, etcétera. Pero entonces llegó un momento en donde cuando él malgastó todo su dinero, al comienzo él fue bueno, mostraba la historia, que él veía a alguien con hambre y le daba una moneda de oro. Él fue y compró unas flores y pagó con una moneda de oro y dijo, quédese con el cambio. Fue a comprar unas frutas a una familia y pagaba y decía, quédese con el cambio. Y la gente le decía, siempre vamos a estar agradecidos con usted. Entonces ya le empezó a confiar en lo que él estaba haciendo. ¿Estaba haciendo lo bueno? Claro que sí. Y todo con plata, con dinero, con dinero, con dinero. Hasta cuando ya se dio cuenta que ya no tenía absolutamente nada. Y en lugar de pensar en Dios, ¿en quién pensó? En las personas que él había ayudado. Ahora pregúnteme si lo ayudaron. Porque así es el ser humano, desagradecido. El ser humano muerde la mano del que le da de comer muchas veces. Por ahí hay un dicho que dice que cría cuervos. Y él volvió a donde la señora de las flores a decirle, mire, ayúdeme, tengo hambre. ¿Usted quién es? No venga aquí a molestar. A los que les compró, a la familia que les compró las frutas. No. Y le cerraron de una vez. Todos le dieron la espalda. ¿Saben quién fue el único que lo ayudó? Ustedes saben qué representa el Padre en esa historia, ¿cierto? Representa a Dios. Y él fue el único que lo recibió como si no hubiera hecho nada. Y yo entre mí analizaba la historia, porque la Biblia no dice que él volvió a buscar ayuda en los que él ayudó. Pero podíamos llegar a una conclusión y decir, oiga, yo sembré aquí, voy a ir a mirar qué puedo recoger. Pero muchas veces Dios es el que pone eso en el corazón de las demás personas para que tú no vayas a las personas, sino para que tú vayas a Dios. Si esas personas le hubieran ayudado al hijo pródigo, él no vuelve al Padre. Y yo decía, Señor, gracias por aquellas personas que nos han cerrado las puertas, que nos han dado la espalda, y no nos hemos quedado glorificando a otras personas, sino que hemos tenido que ir a buscarte a ti, y hemos recibido tu ayuda y tu amor. Entonces, mis hermanos, debemos entender que Jesús está sobre nosotros y que dependemos de Él. Tú y yo, seas quien seas, yo sea quien sea, tengas lo que tengas, es Dios quien permite que tengas lo que tienes. Si tú te sientes en una posición, es Dios quien te lo ha permitido. ¿Qué dice Proverbios 3?
Proverbios capítulo 3, versículo 5. Mire, hay palabras claves en la Biblia que usted tiene que atesorar. Y palabras, no hablo de versículos, sino palabras. Y una de ellas es confiar. Confiar en Dios. Algunos no tienen esa palabra confiar para sí, porque sabe que está demostrando una dependencia de alguien. Pero sí tienen la frase o la palabra, Dios me da todo. Entonces, cuando Dios no le da, se vale de todas las mañas que se pueda valer para conseguir lo que quiere. Y al final dice que fue Dios quien lo bendijo. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en algunos de tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque Él será medicina a tu cuerpo. Aquí, miren, nos está hablando de rendirnos delante de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, mis hermanos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no solamente cuando necesites, no solamente cuando algo vaya mal, porque estamos hablando del yo. Y cuando todo va bien, pues yo. Y eso le pasó al hijo pródigo. Yo puedo, mi herencia, entréguemela, me voy a hacer mis riquezas, yo. Pero como sacó a Dios de su vida, aún teniendo plata en los bolsillos, pero cuando se le acabó, entonces, ¿qué pensó? Yo necesito. O sea, siguió con su ego y su yo, pero ahí sí entendió que había alguien. Ahora la pregunta es, ¿por qué esperar hasta que todo vaya mal? ¿Por qué esperar a veces cuando ya no hay una solución? Nosotros nos acercamos a Dios porque un día alguien nos dijo que Dios podía solucionarnos nuestros problemas. Pero escúcheme bien, ese no es el centro de la Biblia. Ese no es el centro de la predicación, la solución de nuestros problemas. El centro de la Biblia es la salvación. Reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces muchos corren a buscar la solución. Y hay congregaciones llenas de personas que solamente están esperando la solución a su problema. O sea que cuando reciban la solución, ¿qué van a hacer? Van a seguir detrás de su propio Dios, que es ellos. Y si no recibe la solución, ¿qué va a hacer? También se va a ir a buscarla en otro lado. Pero cuando nosotros enseñamos correctamente la doctrina bíblica, que nosotros buscamos a Dios es para que perdone nuestros pecados, porque entendemos que somos pecadores, permanecemos para siempre. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón. Está hablando de confiar en Dios de corazón, no solamente de palabra. ¿Cuántos hemos dicho yo confío en Dios? Y solamente ha sido una frase, pero no de corazón. En estos días en los devocionales hablamos de creer en Dios. Si usted está enfermo y yo le pregunto si usted cree que Dios lo puede sanar, ¿usted qué me dice? Que sí cree, ¿cierto? Entonces la situación te lleva o te obliga a creer. ¿Por qué? Porque es algo que tú anhelas, la solución a ese problema. ¿Tú crees que Dios te puede dar un empleo? ¿Tú crees que Dios puede tomar tu negocio y prosperarlo? O sea, ¿quién no quiere ese creer? El resultado de tu creer bajo tu necesidad
es bastante lógico. Que tú no tengas trabajo y yo pregunte si tú crees que Dios te pueda dar un empleo. No, yo no creo. No, hermano. Y pregúntele si solamente cree en Dios. Pregúntele si creen que Buda le puede dar un trabajo y va a decir que sí, porque lo que necesita no es a Dios, sino que es lo que necesita esa persona, un trabajo. Y lo mismo al que está enfermo, si tú te pones a hablarle de que Dios lo puede sanar, que Dios puede, sí, Dios puede hacerlo. Pero entonces la persona se va a poner a estar detrás de su sanidad, solamente buscar su sanidad y no a buscar su salvación. Cuando reciba lo que quiere, se va. O de pronto pueda permanecer ahí, pero ya se le acabó la gasolina, como decimos. Pero tú y yo debemos permanecer cuando entendemos que solamente Dios nos puede dar lo que Él da, porque no lo conseguimos en nadie más. Permanecemos para siempre. Esto es cuando nosotros nos idolatramos, cuando sentimos que somos la gran cosa. A veces somos orgullosos. Hay mujeres que han tenido una cita con su novio o con un amigo, donde ese amigo y ese novio, ¿de qué es lo único que han hecho? ¿Hablar de quién? Es que yo tengo, es que yo soy, es que yo esto. Y ella, al menos pregúnteme cómo me llamo. Preocúpese por la persona que tiene al frente. No, es que yo soy, yo he ido, yo ando, yo esto. Y yo era así, déjenme decirle. Y mi esposa, Dios la utilizaba ahí. Y me decía, mi amor, es que estuviste hablando con su... Y todo fuiste que tú tienes, que tú esto, que tú haces, que Dios te... Y solamente tú no dejaste hablar la persona. Menos mal, solo tiene una boca. Y tenemos que aprender a ser humildes al escuchar. Ahora, eso es cuando tú eres tu Dios. Vas a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 14. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia, Hechos 14:8, de que cuando no soy yo, entonces quiero endiosar a otra persona. Hay muchos pastores endiosados hoy en día. ¿Por qué? Porque la misma congregación los ha convertido en dioses, o ellos mismos manipulan las personas de tal manera que les dicen que sin mí sus vidas no son nada, porque yo soy el enviado del Señor. Si usted no hace lo que yo le digo, entonces su vida se va a arruinar, etcétera. Y enseñan a la gente muchas veces a arrodillarse en delante. Por ahí hay una persona que cada vez que alguien se le acerca tiene que besarle el anillo. Y eso es idolatría. Y ven la persona por allá salir en un balcón y todo el mundo se le arrodilla y se le humilla. Pero vaya usted y dígales un momentico, colóquese sobre sus rodillas, vamos a orar. Pero a una persona sí lo hacen, o porque les han dado algo, etcétera, etcétera. Vamos a mirar Hechos 14:8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hasta ahí, todo bien. Pablo obrando un milagro, o Dios obrando un milagro en manos de Pablo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo,
en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué dijeron las personas que habían descendido? Dioses en semejanza de hombres. Mire, hermanos, ¿se acuerdan cuando Pablo fue a Atenas? Que habían altares de dioses, de dioses, de dioses. Tenían un dios para cada cosa. Aquí no pueden ver, hermanos, que alguien haga una oración y obre un milagro, porque ya quieren endiosarlo. O si presta una ayuda, no, sutanito, porque sutanito y mi pastorcito. Pero hermanos, es triste porque nosotros, los cristianos, criticamos a los católicos. Pero ¿y cómo estamos nosotros? Endiosándonos entre nosotros mismos. No es que el pastor, entonces ya no, sino es el ungido de Jehová. ¿Usted sabe quién es el ungido de Jehová? Cristo. Cristo es el ungido, el escogido. Y muchos pastores le han robado ese título. Muchos líderes. Su carta de presentación no es: Cristo me rescató y por su misericordia estoy aquí. No, es que yo oro y la gloria de Dios desciende. Es que yo hago milagros, es que yo profetizo, es que yo echo fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Jesús? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque es que, hermanos, no es por las obras. Muchos piensan que porque oran y alguien se sana, tienen el favor de Dios ganado. Estos echaban fuera demonios y profetizaban, y no eran de Dios. No tenían el favor de Dios ganado. Entonces, mire lo que la gente gritó, ¿no? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido. Entonces ese es el primer paso: sacar a flote la ignorancia. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, mire, tenían templos, lugares donde adoraban hasta los planetas, cosas. Y eso ustedes vieron esta semana que está terminando, donde en las noticias salía: no, gastamos tanto material de no sé qué y eso, y a eso se le arrodillaba a la gente. Algo que alguien hizo. Entonces dice que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ¿qué? Ofrecer sacrificios. O sea, querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron. Miren lo grave que es idolatrar a otra persona. Por más buena y por más santa que usted vea que sea la persona, por más pastor y por más apóstol, hermanos, la gloria es para Dios. Miren lo grave. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se alzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Mire, este simbolismo de rasgar sus ropas era cuando no estaban de acuerdo con algo o había mucho dolor en su corazón. Recuerden que fallecía una persona y en el Antiguo Testamento salía esto, ¿no? Que rasgaban sus ropas y se postraban a adorar al Señor por el dolor o la gravedad de la situación. Entonces mire lo grave.
que no solamente dijeron son dioses en semejanza de hombre, sino que trajeron toros para sacrificárselos a esos hombres. Pero Pablo y Bernabé actuaron de la manera correcta porque no lo permitieron. Uy, pastor, es que usted cuando predica, no, dele la gloria a Dios. Uy, pastor, es que no, dele la gloria a Dios. Pastor, es que usted oró, no, dele la gloria a Dios. No es el pastor, no es el apóstol, somos instrumentos de Dios, eso es cierto. Dios nos puso con un propósito, pero la gloria siempre será para Dios. Porque a veces cuando empiezan a hablar bien de nosotros, sacamos pecho y decimos, por fin me están reconociendo. Por fin nada. Por fin nada. Ni yo debo hacer que ustedes me adoren, pero yo tampoco debo adorar otras personas. Así me digan que pueden ser. Entonces rasgaron sus vestidos y se alzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas, ¿se acuerdan? Vanidad de vanidades, todo es que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Miren cómo ellos no lo permitieron. Pero hoy en día, hermano, esto sucede y la persona lo permite. La persona deja que los demás lo adulen, lo enaltezcan. Ahora, sucede dos cosas: que su intención sea ser famoso y que su intención sea buscar la adoración de las personas, o sin usted buscarlo, suceda. Puede suceder que usted de un momento a otro se convierta en una persona famosa sin buscarlo, sin que esa sea su intención. Dios empiece a utilizarlo así como utilizó a Pablo y a Bernabé aquí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer si Dios te permite llegar en esa posición? ¿Cuál va a ser tu actitud de corazón? Porque muchas veces, cuando no tenemos algo, decimos, no, yo sí voy a ser correcto. Pero cuando llega eso a nuestras vidas, se nos olvida de las promesas que habíamos hecho. Entonces debemos analizar nuestras vidas. No seas tu propio Dios, pero tampoco busques dioses en otras personas. Ni tu hijo, ni tu hija. Mire, usted, no sé si usted ha escuchado, uy, es que si mi mamá se muere, yo me muero. ¿Qué está diciendo ahí? Que depende de quién. O sea, ¿qué quiere o qué espera? ¿Que nunca se muera? ¿Cuántos saben que su mamá se va a morir en algún momento? ¿Cuántos tienen eso claro? Que queremos que Dios nos la tenga ahí un buen tiempo. Sí, que nos permita disfrutar, pero va a llegar el momento. Ahora, tú tienes que analizar si tú la estás idolatrando. Como si, porque mire, ¿saben qué pasa y qué sucede? Y conozco muchos casos que cuando una persona fallece, la persona empieza a hablar mal de Dios. Y un día alguien le reclamó a un cristiano porque su abuelita se le murió. Mire, mi abuelita se murió, entonces ¿dónde está su Dios? ¿Cuántos años tenía su abuelita? 90 y tantos. ¿Qué quería? Entonces cuando yo empiezo a blasfemar contra Dios por un suceso normal en una persona, es porque yo idolatraba a esa persona. Y existen casos
extremos, como que el hijo de alguien sea un delincuente y un día la policía lo mató, le dio 2 disparos porque lo cogió atracando. Y esa mamá empieza a blasfemar de Dios. Es que si Dios existiera, ¿por qué le pasó eso a mi hijo? Ah, caramba. O sea, ¿qué quería? ¿Que Dios permitiera que siguiera atracando y matando y haciendo? O sea, debemos tener un poquito de sentido común en nuestras vidas cuando suceden las cosas. Es que Dios, ¿por qué permite? Y son sucesos normales de la vida que sí traen dolor. Pero yo debo estar mirando y analizando cómo estoy llevando mi vida y de qué manera, mis hermanos. ¿O en qué concepto tiene usted a las personas que la rodean? Hay personas que idolatran a su jefe porque dicen, no, es que yo tengo que tenerlo aquí en mi mano porque me quedo sin trabajo. O sea que tu trabajo depende no de Dios, sino que de tu jefe. Estás adorando a una persona. O sea, la adoración es muy delicada y muy sutil, muy minuciosa, que a veces no lo entendemos. Hay mamás que están pensando en el momento que su hijo se case, consiga otra y ya escuche que no le dice mamá a ella, sino a su novia le digan mamita, linda, te amo, mi amor, mi vida. Y la mamá escuchando ahí en la sala a su hijo. Usted no sabe que cuántos tienen hijos varones. ¿Usted no sabe que eso va a suceder? Ay, y los hombres que tenemos hijas, cuando ya, ay Dios, cuando ya no me diga papito, cuando mi hija, cuando necesita, cuando se encuentra en una situación, ella pega ese grito, no llama ni al hermano ni a la mamá, me llama a mí, papi. Pero va a llegar el momento en que ya no me llame a mí. Y eso yo le digo, Señor, ayúdame. Y ya no me va a dar besos, ya no me va a tener a otro bendito ahí, que espero que sea un buen hombre. Pero eso va a suceder. Y hay personas que no quieren permitir eso en la vida de sus hijos, que conozcan otras personas. No quieren. Mire, yo no sé si usted, hay una película donde hay una señora que le enseña a su hijo que todo es el diablo. Todo es el diablo. Es con Adam Sandler. Y esa señora no quiere que todo, dice que las mujeres son el diablo. Y cuando ve una mujer bonita, ¿qué piensa él? Pues qué diablo tan bonito, pero no, porque es el diablo. Y todo, él quiere entrenar un deporte y es el diablo. Y todo es el diablo. Y quiere tener a su hijo ahí, no le permite hacer absolutamente nada. ¿Y usted sabe cómo sufre esa mujer? Porque ni estudio le da. Por temor, no por temor, por la idolatría que tiene hacia su hijo. ¿Cuántos saben que los hijos son prestados? Ay, y lo que usted hizo lo va a hacer su hijo. O sea, de irse a formar su familia. Esperamos que lo haga de una mejor manera, porque ¿cuántos nos equivocamos? ¿Cierto? Esperamos que nuestros hijos vengan y me digan, papi, me voy a casar, quiero tu bendición. Y uno lo bendiga y haga las cosas correctamente. Eso anhelamos. Pero tengamos cuidado. Entonces, a veces las personas son utilizadas por Dios y queremos ponerlas como un Dios, exaltarlo, y eso le quita a Dios el primer lugar. ¿Quién está primero en tu vida? ¿Tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá?
o tú mismo? Hay un video de las feministas que el que las entrevista les pregunta: si tuviera que morir primero usted o su esposo, ¿quién prefiere que muera usted primero? ¿Qué dicen las feministas? Que se mueran ellos. Todas las mujeres que le... Bueno, ustedes saben que esos videos son editados, ¿cierto? Y muestran lo que quieren mostrar. Pero entonces a todas las mujeres que les pregunta, ellas dicen: no, que se muera él, primero yo. Es que yo soy importante en mi vida, y yo. Claro, Dios a nosotros los hombres nos ha dado un sentido de protección. Y cuando a los hombres les preguntan quién quisiera que muriera, ¿qué cree usted que responden? Ellos dicen: que me muera yo. Dicen ellos. Las mujeres, pues que se muera el hombre. Y los hombres, ellos prefieren morirse en ellos antes que su esposa. Ahora, ¿usted quién quiere que se muera primero? Mujeres. Taylor, mire ahí la risa, eso no es en vano. Hermanos, nosotros debemos pensar, analizar, nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar o nuestros pensamientos nos llevan a nuestro actuar. Y nuestro actuar es notorio para el Señor. Nosotros debemos rechazar que nos adoren y no debemos adorar a nadie. Por más importante que sea para nuestras vidas o más beneficioso que sea para nosotros, no debemos adorar ni al pastor, ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa. Claro, debemos amarlos, valorarles, darles el valor que merecen, pero cuidado con los extremos. Todo eso le quita el primer lugar a Dios. Vamos ahí a Daniel. Vamos a terminar de leer desde el versículo 31 en adelante. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Porque vemos aquí que él habló y que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de quién? De mi majestad. Ahí no vemos a Dios por ningún lado, aunque Dios ya le había mandado la exhortación con Daniel. ¿De qué le iba a pasar si no reconocía a Dios en todos sus caminos? Dice el 31: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas. ¿Hasta cuándo va a actuar Dios? Diga, hasta que, mire ahí al que tiene a su lado y dígale: hasta que reconozcas. Ahora devuélvale, dígale: tú también tienes que reconocer. Sí, cierto, porque es que como que, no, ¿por qué la palabra de Dios dice que es una espada de 2 filos? Porque es para allá y para acá. Eso no es solamente que yo les doy palabra, a mí también me toca reconocer. Tengo que reconocerlo en todos mis caminos. Dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da ¿a quién? A quien Él quiere. Porque muchas veces nosotros decimos: ¿y por qué a Él sí y a mí no? Y ahí estamos nosotros colocando a Dios en un juicio. Usted como cristiano, usted se ha hecho la pregunta: ¿y por qué Dios le da carro al vecino y a mí no? ¿Y por qué Él sí hace y yo no? ¿Y por qué Él sí tiene y yo no? ¿Y quién eres tú, oh hombre, que juzgas? ¿Cómo vamos nosotros a juzgar a Dios? Él mismo está diciendo aquí que Él da ¿qué? ¿A quién?
a quien Él quiere. Entonces no debes sufrir de envidia. Si tú sufres de envidia es porque tú te crees más que los demás, porque sientes que el que merece, ¿quién es? Yo. Si yo tengo envidia porque tú te compraste esos zapatos, entonces porque yo siento que ¿quién es el que se los merece? Yo. Y estoy rechazando primero la persona y segundo el dominio de Dios. Dice el 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ahí coloque su nombre, diga yo Albeiro, yo, eso por allí, los de la derecha. Yo, ahí va su nombre, yo, Albeiro, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Albeiro, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire, si esto no le genera a usted temor, apague y vámonos. Ahora no es temor de miedo, sino el temor de reconocer que Dios gobierna en nuestras vidas, en nuestra familia, en todo. Dios tiene el control. Ahora, ¿por qué a Nabucodonosor? Mire, la terquedad. ¿Estaba advertido? Estaba advertido, pero aún estando advertido, yo construí mi majestad, mi poder, mi gloria, yo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Actuar. Ahora podemos decir tan malo Dios, pero ¿para qué lo hizo? Para el bienestar del rey, para que él pudiera reconocer. Ahora, ¿se benefició Nabucodonosor? En el libro de Hebreos habla que la disciplina, ¿en qué momento sirve? Al final. Tiene fruto apacible de justicia. ¿Cuándo Nabucodonosor su razón le fue devuelta? Al final, cuando él reconoció el poderío y el gobierno de Dios y lo alabó y lo glorificó, y dice que todo fue mejor, porque dice que en el mismo tiempo la razón le fue devuelta y la majestad de su reino, su dignidad, su grandeza volvieron a él, y sus gobernadores, sus consejeros lo buscaron y fue restablecido en su reino, y mayor grandeza le fue añadida. ¿Pero qué tuvo que hacer él? Reconocer. ¿Pero qué tuvo que pasar para reconocer? El trato de Dios. El trato de Dios, hermanos. No es, miren, hay cosas que nosotros podemos evitar. Reconociendo a Dios, reconociendo los caminos de Dios hoy, ya, que Él es el que hace, obra, salva, crea, que Él es mi Padre, que Él es mi Salvador,
que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Tú estás hoy aquí sentado por la misericordia de Dios. Los que están en las redes sociales están ahí por la misericordia de Dios, porque a Él le plació. Y eso es un motivo para darle la gloria a Dios. Eso es un motivo para exaltarlo, para bendecirlo, para llenar su trono de alabanza, hermanos, y para humillarnos. Yo no le voy a preguntar si a usted le cuesta humillarse. O sea, no le voy a decir que levante su mano, pero analice su vida, hágase esa pregunta. ¿A usted le cuesta humillarse? Ahora, humillarse no es solamente una posición física donde usted dobla sus rodillas, sino es su corazón. ¿A cuánto les gusta tener la razón? Y cuando no tiene la razón, reconoce que no tiene la razón. Ahora, el que reconoce que no tiene la razón, ¿cuál es su actitud? Está bien, sí, usted tiene perdón, ¿cierto? No saca, pero sí que usted tiene. No, pero cuando tenemos la razón, ¿cuál es nuestra actitud? Hay una soberbia y una altivez y un orgullo y una prepotencia desagradable. Pero cuando no la tenemos, por eso es que no queremos reconocerla, porque mi corazón se aflige, porque se derriba mi orgullo y mi altivez, y tengo que humillarme para reconocer que no es como yo pienso, que no es como yo quiero, que no es como a mí me parece, sino es como Dios lo desea. Colóquese sobre sus pies, por favor. Yo creo que en nuestra vieja manera de vivir fuimos nuestros propios dioses.